Bien, buenos días con todos. Bien, vamos a continuar con nuestra sesión de clases con respecto a nuestra aplicación que estábamos trabajando en la sesión anterior, que tenía que ver con el mantenimiento de pacientes. ¿Sí? Voy a proceder a su ejecución para recordar un poco en qué consistía nuestra aplicación, ¿sí? Y cuál era el objetivo que debíamos de cumplir dentro de no solo el diseño, sino también de la codificación de la programación. Bien, para eso me voy a ubicar en el formulario de nombre JFRM-mantenimiento paciente, ¿correcto? Acá vemos que el formulario ya está en ejecución y lo primero que observamos es un mensaje que habla acerca de el primer registro de nuestro formulario, de nuestra interfaz denominada mantenimiento de paciente. Al aceptar, efectivamente nos ubicamos en el primer registro, ¿sí? Hay que recordar que estamos trabajando en una aplicación con una matriz de datos, y esta matriz de datos es una matriz de datos o también conocido como arreglo bidimensional, ¿correcto? Es un arreglo bidimensional. Muy bien, esta aplicación tiene por objetivo cargar registros desde una matriz de datos, ¿correcto? Esta matriz de datos tiene una cierta cantidad de registros, ¿sí? Y estos registros se están cargando de forma predeterminada en nuestra aplicación. No obstante, también queremos que la información que se vaya ingresando como nueva información que yo vaya ingresando, una vez que yo ingrese toda esa información y haga clic en guardar, esa información también se almacene dentro de la matriz, ¿correcto? Dentro de nuestra matriz de datos que tenemos, en este caso por defecto establecido con una cierta cantidad de registros. A ver, nuestra matriz tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 registros. Es decir, es una aplicación que tiene en este caso 9 registros, ¿sí? Dentro de la matriz lo que estamos observando es que estamos desplegando, nos estamos en este caso desplazando, navegando entre cada uno de los registros de esta matriz, ¿correcto? Podemos retroceder, podemos avanzar, podemos ubicarnos en el primer registro, podemos ubicarnos en el último registro, ¿sí? Entonces es una matriz de datos o también denominado arreglo bidimensional, ¿sí? Que era la que estábamos creando. Adicionalmente, en nuestra sesión de clases, en la sesión anterior, hablábamos de que el departamento se iba a cargar producto de una matriz de datos. Es decir, todos los departamentos que existen en Perú se iban a cargar a partir de una matriz, ¿correcto? Cuando yo elegía en este caso un determinado departamento, como por decir Arequipa, el combo box que hace referencia a la provincia, este combo box al cual estoy seleccionando que hace referencia a la provincia, debía demostrar todas aquellas provincias solamente que le correspondan al departamento de Arequipa. En este caso he elegido Arequipa y en provincia veo todas las provincias de Arequipa, como por ejemplo Arequipa, Camaná, Carabalí, Castilla, Cayoma, Condesuyos, Islay, La Unión. Ahora, si yo elijo por decir Castilla, el combo box del distrito debe mostrar todos aquellos distritos que existen dentro de la provincia de Castilla, ¿correcto? Entonces, hasta el momento nuestra aplicación funciona teniendo acceso a la matriz de datos, haciendo lectura de arreglos bidimensionales. ¿Por qué? Porque los datos que se observan en los combo box, estos también son traídos de una matriz. Por ejemplo, la nacionalidad. Yo tengo una matriz para traer la nacionalidad.
Tengo otra matriz de datos para hacer la lectura del documento de identidad, si es pasaporte, carnet de extranjería, PTP o DNI. Tengo otra matriz que maneja los departamentos, así como también las provincias. Y es más, cuando yo cambio de departamento, vamos a suponer que me voy a La Libertad, el combo box de la provincia, este combo box carga automáticamente por defecto todas aquellas provincias que corresponden únicamente al departamento de La Libertad, ¿correcto? Pero en la matriz de datos como tal tengo registrado todas las provincias que hay en Perú, que son más de 195, 96 provincias, ¿correcto? Si yo digo, por decir, provincia de Chepén, el combo box al cual hace referencia el distrito, este debería mostrar todos aquellos distritos que pertenecen única y exclusivamente a la provincia de Chepén. No obstante, habíamos dicho que cargar todos los distritos de forma manual, de forma procedimental, en una matriz iba a ser complicado, iba a ser un poco tedioso, no difícil, pero sí tedioso, porque en Perú existen más de 1000 distritos en todo el Perú. Entonces, cargar toda esa información de forma manual sí va a ser complicado. Entonces, para la sesión del día de hoy vamos a ver el tema de conexión a una base de datos desde, en este caso, el lenguaje Java, desde NetBeans hacia el gestor de base de datos relacional de SQL Server. Entonces vamos a ver el tema de conectividad y también vamos a ver el tema de lectura de datos, porque la idea es no solo que Java acceda a la base de datos, sino que también haga la lectura de cada uno de los registros, ¿sí?, que existan en esa base de datos, en esa determinada tabla llamada distrito, pero que lo cargue en función al nombre de la provincia. Entonces, en este caso, para optimizar el tema de acceso a los datos desde Java, voy a crear un procedimiento almacenado, dado que los procedimientos almacenados digamos que trabajan mejor de alguna u otra manera para hacer la lectura de datos, más aún cuando estamos hablando de más de 100, 200 o 300 registros. Entonces, como una medida de optimización, lo que voy a hacer es trabajar con un procedimiento almacenado para que este procedimiento almacenado haga la lectura de los datos de la base de datos y finalmente esa información sea cargada a NetBeans, en este caso al programa, a través del lenguaje obviamente de Java, correcto. Esos datos, una vez que estén en el entorno Java, van a ser almacenados en un arreglo bidimensional, es decir, en una matriz. Y finalmente la matriz de datos será la encargada de mostrar dicha información, dichos registros en este combo box. ¿Estamos? Entonces, por un lado, utilizo la conexión a SQL Server para hacer lectura de datos masivos. 2, utilizaré seguramente un procedimiento almacenado para hacer la carga de los datos, de los registros a la aplicación. Y como siguiente paso, utilizaré una matriz de datos o un arreglo bidimensional para cargar toda esa información en ese array, en ese arreglo bidimensional, y finalmente los datos sean mostrados en pantalla. Dicho sea de paso, cuando uno establece una conexión a una base de datos, consume recursos, ¿correcto? Entonces la idea es que todo se maneje por ahora de forma volátil dentro de las posibilidades que nos ofrece trabajar con matrices de datos o con arreglos de datos bidimensionales. Ya más adelante, en las siguientes sesiones,
Ya veremos cómo hacer un mantenimiento correcto con acceso a SQL Server desde Java, utilizando la programación orientada a objetos, ¿correcto? Bien, entonces, teniendo claro, habiendo retomado en qué consiste nuestra aplicación, vamos entonces a proceder a trabajar el tema de la lectura de los datos del distrito, ¿correcto? Muy bien, entonces, sin embargo, yo tengo aquí un archivo de Excel que se llama DataUbigeo, y es con este archivo de Excel DataUbigeo con la cual voy a trabajar para poder hacer la lectura de datos de los distintos distritos que existen. Este es un Excel donde tengo acá, por ejemplo, ya registrado todos los departamentos, ¿sí? Tengo acá registrado todas las provincias, ¿correcto? Son más o menos 196 o 109, sí, pues 196 provincias, ¿sí? ¿Por qué digo 196? Si acá dice 197 menos la cabecera de la tabla, son 196. Toda esta información yo ya lo tengo en Java. Esos datos han sido cargados a través de las respectivas clases, como por ejemplo departamento controller, ¿sí? Y aquí está. Esto es lo que habíamos trabajado, ¿no? En este caso, ¿cuánto? 24 departamentos. Ítem 23 porque en una matriz empieza en 0, ¿no? Ahí está, 24 elementos. Departamento. Lo mismo habíamos hecho con provincia. Provincia tenía 196 registros. Y es lo que yo les comentaba acá. 196. 197 menos el encabezado 196. 196 registros. Y toda esa información la tengo acá. Pero la tenemos a través del uso de un arreglo bidimensional, que no ha sido difícil hacer el llenado de datos sobre esa matriz, pero sí ha sido de repente un poco pesado al momento de registrar toda esa información de forma manual, ¿correcto? Entonces vamos a examinar, vamos a explorar en este archivo cuántos distritos hay en todo el Perú. Imagínense, mira, más de 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ¿correcto? 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, wow, bastante data. 1800, 1874 registros. Claro, descontando el encabezado, porque son 1875 menos 1, 1874. Entonces, llenar toda esta información de forma manual en una matriz, en un arreglo bidimensional, sería una utopía, sería una locura hacerlo de forma manual. De allí la importancia de crear y utilizar una base de datos. Entonces, que quede claro, por favor, que el uso de una base de datos dentro de una aplicación de escritorio se va a utilizar básicamente teniendo en consideración los siguientes motivos, fundamentos o razones por las cuales diríamos no, esta aplicación de escritorio definitivamente tiene que trabajar con conexión y acceso
a un database. La primera de ellas es que toda información, todos los datos, todos los registros que se ingresen, en este caso, a través de una interfaz, como es este mantenimiento de pacientes, que va a facilitar el registro de los pacientes, toda esa información que ingrese a través de esa interfaz debe de ser almacenada, dicha información, de forma física. El elemento clave para el almacenamiento de datos de forma física definitivamente es SQL Server como gestor de base de datos relacional. Eso no significa que no pueda usar de repente Oracle, que no pueda usar de repente Postgre, que no puedo usar de repente SQL Anywhere, correcto, o cualquier otro gestor de base de datos relacional. En este caso, cuando tenemos aplicaciones que necesitamos que la información que se ingrese mediante esa GUI, mediante esa interfaz gráfica de usuario, esa información queremos que se almacene de forma física, de forma permanente y no volátil, entonces sí necesitamos el acceso a una base de datos. La información que yo estoy visualizando en este momento es información que se crea automáticamente cuando se carga la aplicación. Son datos volátiles que están siendo cargados desde una estructura de datos, desde una matriz de datos. Pero son datos que solo existen cuando, en este caso, son creados de forma local, correcto, y en este caso son datos que están siendo precargados de forma inicial, correcto. La data que yo ingrese, que yo registre los nuevos pacientes, van a existir, sí, pero de forma volátil, porque una vez que yo cierre la aplicación, los datos que ingresé se van, se pierden. Esa es de repente la desventaja de usar una matriz de datos. Pero eso no significa que cuando yo salga de la aplicación, toda la data que ingresé, correcto, a través del formulario, no lo pueda yo salvaguardar, no lo pueda almacenar en otro medio. ¿Sí? Podría ser que cuando cierre la aplicación toda esa información baje automáticamente a un fichero de texto, por ejemplo, o que sea enviado a una hoja de cálculo de Excel, o en su defecto que sea enviado a la base de datos. Es decir, información está siendo cargada de forma volátil y que al final puede ser almacenada en un gestor de base de datos relacional. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Qué evitaríamos con eso? El abuso, correcto. De repente, no sé si estará bien si utilizo la palabra el uso indiscriminado, o el uso de repente muy frecuente de conexión y de acceso a una base de datos. Trabajar con base de datos es importante, sí, porque nos ayuda en cierta manera a centralizar la información de forma masiva, correcto, pero en determinado momento no debemos de abusar de la conexión y el acceso a los datos de las n tablas que puede tener una base de datos relacional, correcto. Muy bien, entonces sin más preámbulo vamos ya a continuar, habiendo hecho una introducción respecto al funcionamiento de nuestra aplicación. Vamos a primero crear nuestra base de datos para mandar toda la información que existe, que está dentro
de este Excel lo vamos a enviar a una base de datos relacional para desde ahí luego acceder desde el lenguaje Java. Correcto. Adicionalmente, este archivo de Excel, que es DataUbiGeo, tiene otros datos, ¿no? Como por ejemplo nacionalidad, universidad, área, cargo, paciente. Mira, acá están los datos de ciertos pacientes, toda su información. Sí, es verdad, actualmente hay empresas, hay clínicas, hay pymes o MIPES, empresas que no necesariamente trabajan con una base de datos, lo que yo les decía. Tranquilamente yo puedo tener el ingreso de mi información a través de esta interfaz, correcto, a través de Java, y cuando yo salga de la aplicación, toda esa data automáticamente pase a un fichero de Excel. ¿Es posible? Claro que es posible, pero la forma de trabajar es una forma de trabajo de manera local, es decir, toda esa información solamente va a existir en esta PC, en este computador o laptop de repente, ¿no? Y una vez de que yo cierre la aplicación, bueno, los datos se quedan en esta máquina, en este computador. La ventaja de trabajar con una base de datos es que podemos acceder a ella de forma remota, ¿correcto? Muy bien, entonces si tenemos claro eso, voy a guardar los datos de mi Excel. Hasta acá se llama DataUbiGeo, y lo que voy a hacer es crear mi base de datos. Muy bien, entonces digo Windows SSMS. SSMS viene a ser en este caso el nombre, ¿sí?, del programa, el ejecutable que me va a permitir acceder rápidamente a SQL Server. Esperamos un momento mientras que cargue SQL para proceder a crear la base de datos. Esperamos un momento mientras que carga. Y lo que voy a hacer en paralelo ahora es ir al disco C, y en el disco C voy a crear una carpeta llamada database, en este caso database _ubigeo. Me voy a poner ese nombre, database ubigeo. Muy bien. Adicionalmente, luego de haber creado la carpeta database ubigeo, voy a crear una segunda carpeta llamado backup database ubigeo. Bien, esta segunda carpeta que acabo de crear, backup database ubigeo, es básicamente para poder sacar un backup, una copia de seguridad de toda la información de la nueva base de datos que voy a crear. ¿Correcto? Muy bien, me voy a SQL Server. Me pide el nombre del servidor. Por defecto aparece local. Ya sale su forma de autenticación, ¿sí?, usuario SA, con la contraseña que en este caso configuré al momento de instalar SQL Server. Muy bien, esperamos un momento que cargue.
SQL y listo. Aquí tengo una serie de bases de datos. Voy a crear una nueva consulta. Nos vamos a la opción que dice nueva consulta. En el caso de que alguien esté utilizando la versión en inglés es New Query, ¿ya? New Query. Muy bien. Una vez que hemos creado una nueva consulta en SQL Server, voy a guardar este archivo. Me voy a la opción que dice archivo, guardar SQL Query 1 como, ¿sí? Y voy a darle un nombre. ¿Dónde lo voy a almacenar? Es la pregunta. Muy bien, ese script, porque esto va a ser un script, este script lo voy a guardar en la carpeta de nombre backup database ubigeo, ¿sí? Es decir, en la carpeta que va a almacenar la copia de seguridad es donde voy, en este caso, a guardar mi script. Y este script va a tener como nombre SQL Query, en este caso BD ubigeo, BD de base de datos, correcto, BD ubigeo, guardar y listo. Se ha procedido en este caso a guardar el script. Para que se aprecie mejor la fuente, voy a aumentar ligeramente la fuente de el script para poder de repente visualizar mejor cada una de las instrucciones o comandos que vamos a utilizar. ¿Correcto? Muy bien. A ver, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Decimos use master. El use master es básicamente para activar la base de datos master, que es la base de datos del sistema, correcto. Luego vamos a decir lo siguiente: create database y el nombre de mi base de datos. En este caso se va a llamar BD ubigeo. Luego voy a considerar algunos parámetros, como por ejemplo, en este caso le digo on primary. Voy a crear el archivo primario. Le voy a dar el nombre, correcto, en este caso al archivo de datos o archivo de transacciones. Ustedes recordarán que en una base de datos de SQL Server, esta está compuesta por dos ficheros o dos archivos: el archivo de extensión MDF y el archivo de extensión, en este caso, LDF. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es crear el archivo de nombre, en este caso MDF, de extensión MDF. Puedo decir ya, este va a ser mi archivo. Le voy a poner dat. ¿Por qué dat? Porque va a hacer referencia al archivo de datos. Bien, entonces mi archivo de datos tiene la extensión MDF, ¿sí? Para yo crear una base de datos en SQL, en este caso si es una base de datos con parámetros, yo tengo que definir primero la ruta, es decir, dónde quiero crear la base de datos. Si yo le digo create database, BD ubigeo y luego coloco la instrucción go, ¿sí?, y doy F5, es decir, si yo simplemente hago esto, lo que voy a hacer es crear la base de datos por defecto en la ruta que ya tiene preestablecida SQL Server, que es archivos de programa, SQL Server,
carpeta mscdb. Bueno, hay toda una ruta para poder acceder a las bases de datos que por defecto el SQL Server lo guarda en una ruta predeterminada. En este caso, yo lo que voy a hacer es crear mi base de datos, pero en una ruta personalizada. Es decir, quiero que mi base de datos se cree dentro de esta ruta, dentro de esta ubicación, la cual es c:/database ubigeo. Entonces, esa ruta la voy a colocar acá. Ahí está. Y dentro de esa ruta, dentro de esa carpeta, voy a crear en este caso bdubigeo-dat punto de extensión mdf. ¿Correcto? Entonces, la primera propiedad de la base de datos es indicar el nombre del fichero. La segunda propiedad hace referencia al nombre del archivo que voy a crear, dónde se va a ubicar, en qué ruta. Y luego viene el tamaño inicial, ¿sí? Cuánto es lo que yo voy a asignar como tamaño inicial, así también como tamaño final. Y adicionalmente hay otra propiedad que hace referencia a la razón de incremento, el file grow. ¿Correcto? Entonces, una base de datos en SQL Server, cuando se crea de esta manera con parámetros, esta base de datos efectivamente tiene sus propiedades: el nombre, 2 la ubicación, 3 tamaño inicial, 4 tamaño máximo, 5 razón de incremento. ¿Qué significa? A ver, vamos a ver, ya, para un poquito entender esto. Entonces, esto es para activar la base de datos master. Esto es para crear la base de datos relacional con parámetros. ¿Sí? Estos parámetros hacen referencia, por ejemplo, a la razón de incremento. Como por ejemplo también el tamaño máximo. El tamaño inicial. El nombre del archivo, ¿sí? Del archivo, en este caso de datos. Así como también la ubicación o ruta del archivo. Entonces tiene 5 parámetros, ¿correcto? Nombre del fichero o nombre del archivo, la ruta, en qué ubicación o ruta voy a crear la base de datos, el tamaño inicial, el tamaño máximo y la razón de incremento. No obstante, hay que entender o hay que tener en este caso en cuenta que toda base de datos al poseer 2 ficheros o 2 archivos
el tamaño inicial que se le asigna a la base de datos hay que distribuirlo de una forma equitativa, pero teniendo en consideración en este caso lo siguiente, que un 70% se le debe asignar del tamaño inicial de la base de datos al archivo MDF y un 30% debemos de asignar al archivo LDF, que es el archivo en este caso lógico o archivo de transacciones. ¿Ya? En este caso es nombre del archivo de datos o archivo físico. Archivo de datos o archivo físico. ¿Correcto? Pero hablábamos de un tamaño inicial, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa? Significa que para yo crear mi base de datos debo de considerar ciertas propiedades. Esas propiedades generalmente nos los va a pedir el usuario a través de sus requerimientos de usuario. ¿Correcto? A mí me pueden decir, mira, sabes que el tamaño inicial de la base de datos que tú vas a crear debe tener, no sé, por decir, un ejemplo, por decir 600 megas. ¿Ok? 600 megabytes. Como tamaño máximo, me pueden decir, este debe ser de 1 gigabyte. ¿Sí? Y como razón de incremento debe tener 100 megas. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que está pasando acá? Me están pidiendo crear una base de datos, pero en función a estas propiedades, es decir, en función a este requerimiento. Entonces, eso no significa que yo voy a coger los 600 megas y los voy a poner acá como tamaño inicial. No es así. ¿Por qué? Porque la teoría me dice que una base de datos debe manejarse de la siguiente manera. Cuando uno asigna propiedades, ¿sí?, hay que considerar lo siguiente. El archivo de datos o archivo físico debe tener un 70% de su tamaño inicial. Y el archivo lógico o archivo de transacciones debe tener solo un 30% de su tamaño inicial. Entonces, a ver, ¿qué significa esto? Significa que de las propiedades que me han solicitado de la base de datos, yo tengo que hacer una distribución. Si el tamaño inicial es 600 megas, tengo que sacar el 70% de 600 megas y asignarlo al archivo, en este caso de extensión MDF, porque es ese archivo de esa extensión, correcto, a la cual hay que asignarle el 70%, dándole mayor capacidad incluso que el archivo lógico. Un archivo lógico, a diferencia de un físico, es que este tiene su extensión LDF. Uno es M para el archivo de datos y L para el archivo, en este caso, de transacciones. Entonces, si se dan cuenta, en este esquema, quien tiene mayor porcentaje a ser asignado en cuanto a sus valores de tamaño inicial, tamaño máximo
y razón de incremento es un 70%. Mientras que de este universo de megas o gigas que están asignando a sus propiedades de la base de datos, solo debemos de considerar, me dice, un 30% de su tamaño inicial para el archivo de extensión LDF, que no es otra cosa que un archivo lógico o archivo de transacciones. ¿Correcto? Bien, habiendo hecho esa aclaración, que supongo, asumo, presumo ustedes ya manejan, conocen, entonces hago los cálculos respectivos. Digo 600 por 0.7, 420 megabytes. Entonces, el tamaño inicial para el archivo de datos va a ser de ¿cuánto? De 420 megabytes. Mientras que la diferencia, en este caso, la diferencia que sería 180, ¿sí? Estos 180 deberá ser asignado, en este caso, al archivo lógico, o también denominado archivo de transacciones. Entonces, si yo sumo ambos montos, 420 más 180, efectivamente me va a dar el 100%. En este caso, el tamaño inicial viene a ser siendo 600 megabytes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este ejemplo me dice que el tamaño máximo va a ser de 1 giga. Y 1 giga son 1024 megabytes. Entonces digo 1024 por 0.7, 716. Redondeando, viene a ser en este caso 717 megas. Podría ponerle 720, 730, ¿no? Megas más o megas menos, pero prefiero trabajar con la equidad de 70-30. La razón de incremento es de ¿cuánto? De 100 megas. El 70% para el archivo físico viene a ser en este caso 70 megabytes. Muy bien. Una vez que hemos codificado todo ello, decimos log_on. ¿Por qué log_on? Porque hasta aquí lo que estoy haciendo es crear el archivo de datos o archivo físico. Lo que me faltaría es, en este caso, asignar o definir el archivo lógico. Para lo cual voy a hacer un copy paste. Ahí está. Y aquí modifico, en este caso, los valores. Log de extensión LDF. ¿Sí? Cambia el nombre y la extensión del archivo. Lo que tengo que hacer ahora es hallar la diferencia, ¿no? Si aquí el tamaño inicial era 420, la diferencia para completar el 100%, ¿sí? Porque acuérdate que 600 megas es el 100%, de los cuales 70 ha ido para, en este caso, el archivo MDF, y solo el 30% va a ir al archivo LDF. En este caso acá sería 180. Muy bien.
Ahora decimos de 1024, que era el tamaño máximo, ¿sí? Tamaño máximo. Para el archivo de datos, según el cálculo del 70%, le habría dado en este caso 717 megabytes. Digo menos 717, la diferencia viene a ser 307 megas. Entonces, esos 307 viene acá, al archivo LDF. Y la razón de incremento tiene que ver con el 100%, pues el 100%, que dan 100 megas. Y de esto ya se ha asignado 70, la diferencia sería 30 megabytes. Y listo. Eso es todo. Entonces, ¿qué hacemos? Activamos master. Ahí está. Comandos con éxito. Y ahora procedemos a crear la base de datos. Nos vamos a la ruta y ahí está. Efectivamente el SQL ha creado el archivo de datos y el archivo de transacciones. Muy bien, entonces SQL ya ha llegado a crear ambos archivos. ¿Qué hacemos ahora? Debemos de activar la base de datos BD Udigeo. Y ahí está. Cuando ejecute acá debe de cambiar. Y ahí está, Udigeo. Hacemos un refresh, bases de datos. Y ahí está. Naturalmente la base de datos ahorita está vacío, no tiene tablas, no tiene absolutamente nada. En este caso lo que voy a hacer es crear tablas. Muy bien, y para crear yo las tablas tengo que tener en consideración los datos que existen en el archivo de Excel. Muy bien, entonces por ejemplo tengo que crear primero la tabla departamento. Entonces digo create table departamento. Defino ahora los campos. Código de departamento char2. En este caso de tipo not null. Un detalle con SQL Server es que el momento que uno define las tablas tiene que definir no solo los atributos o los campos de la tabla, sino que también debemos especificar el tipo de dato que vamos a almacenar, así como la longitud de caracteres o la longitud, en este caso, de valores máximos que se pueden almacenar en determinado campo de una base de datos. Entonces por ahí de repente alguien dice, ¿cómo sé yo si es char, varchar
o es image, o es datetime para determinada columna. Básicamente la respuesta sería en virtud o en naturaleza al dato que quieres almacenar. De acuerdo a ello, se le asigna el respectivo tipo de dato. Muy bien. Voy a usar una función para más o menos saber cuánto es la longitud máxima de este campo. Si nos damos cuenta, no pasa de 20 caracteres. Entonces podemos decirle que el nombre, en este caso del departamento, sea un varchar de 20 caracteres como longitud máxima. Muy bien, ejecutamos, actualizamos y ahí damos la tabla departamento. Bien, una vez creada la tabla, lo que tenemos que hacer es asignar la llave primaria. Bien, una vez creada la tabla, tenemos que definir entonces la llave primaria. ¿Cómo definimos una llave primaria en SQL? Con alter table, nombre de la tabla, en este caso departamento, add constraint, nombre del constraint. Por lo general siempre se pone las iniciales PK, que indica que es un primary key, es decir, una llave primaria. Luego colocamos, en este caso, el nombre de la tabla. Seguido del nombre del campo. A esto se le llama nomenclatura. En este caso yo le estoy diciendo de que el constraint que voy a definir para el campo, para la tabla departamento, es de nombre pk-departamento- y el campo, en este caso copdev. Luego ya viene en este caso el nombre del índice, que es de tipo primary key. Ejecutamos y ya está. Refrescamos y ahí está la llave primaria. Entonces, la ventaja de ponerle un nombre a la restricción es que esta va a ser fácil de ubicar dentro de la estructura de la tabla. ¿Correcto? Ahí está. Una vez creada la tabla de departamento, debemos de crear la tabla provincia. Decimos create table, provincia, paréntesis, lo otro sería guiarme también
de los campos que están acá, ¿no? Código de provincia, provincia. Bien, a ver. En el caso de la tabla provincia, tenemos que definir la cantidad de dígitos para el código de la provincia. Acá, por ejemplo, provincia tiene 4, o sea, es un char de 4. Mientras que aquí en departamento tenemos los nombres de los departamentos a los cuales corresponde cada provincia. No obstante, el modelo relacional nos habla de que debemos aplicar una normalización de datos. Es decir, no podemos trabajar bajo ese sistema, sino es mediante la, en este caso, el código del departamento, porque acá dice el nombre del departamento. Y en la base de datos yo no voy a almacenar el nombre, sino el código. Entonces aquí le ponemos char de 4. El nombre de la provincia sí es relativo, no sé cuántos caracteres tendrá como máximo, pero voy a ponerle exagerando 40. Ejecutamos, claro está. Y ahí está, provincia. Ahí está la tabla provincia. Igual vamos a asignarle su llave primaria. Alter table, nombre de la tabla, provincia, pk-provincia, código de provincia. Y ahí está, código de provincia. Y por último, nos faltaría crear la tabla distrito. Bien, entonces en la tabla distrito también tengo que definir su código, tengo que definir el nombre y según los datos que están aquí en el Excel, debería de considerar, por ejemplo, me dice, ¿no?, el C postal, el distrito, en este caso como hay una relación sería el código de la provincia y también el código del departamento. No obstante, no es necesario traer el nombre del departamento. Ojo, no es necesario. Ya, suficiente que traiga el código de la provincia. Ojo ahí.
Lo que observamos aquí es la cantidad de dígitos del código postal, que es en este caso 6 caracteres. Entonces aquí en C postal le pondremos 6. El código postal es un char de 6. En el caso del distrito, vamos a aplicar mediante una fórmula para determinar la longitud máxima. Se dan cuenta, no pasa de 10, 15, ¿no? 12 dígitos. Por ahí alguien tiene 19 caracteres. En este caso no sobrepasa de, por ejemplo acá, ¿no? 24. Bueno, entonces vamos a ponerle, exagerando, claro está, en el distrito varchar de 40. Sí, está bien, pero el distrito se relaciona con la provincia, entonces en este caso necesito el código de la provincia. Tiene que tener, para establecer la relación, tiene que tener las mismas características el campo A con el campo B, que van a relacionarse. Entonces voy a crear la tabla distrito y a su vez también voy a definir la llave primaria. Y ahí está, comandos completados con Excel. Muy bien, nos vamos entonces a tablas y ahí tenemos el departamento, tenemos en este caso el distrito y también tenemos la provincia. Pero efectivamente son tablas que no están relacionadas, ¿no? Simplemente son tablas sueltas y esa no es la idea tampoco. Muy bien, entonces el siguiente paso que vamos a hacer es relacionar tablas. Relacionar tablas de la base de datos. Es decir, yo lo que tengo que hacer es establecer la relación entre tablas. Muy bien, en este caso tengo que seguir la lógica del negocio, ¿no? Departamento se relaciona con provincia. Entonces, pregunto, ¿quién debe tener la llave foránea? El foreign key, la tabla provincia, porque ya tiene acá un campo que tiene las mismas características que en este caso el departamento, porque hay una relación entre departamento y provincia y también una relación entre provincia y distrito. Entonces en este caso digo alter table. Alter table significa alterar la tabla, y la tabla que yo voy a alterar es la tabla provincia. Digo entonces alter table provincia, A de constraint, nombre del índice fk guión bajo nombre de la tabla provincia guión bajo el campo.
En este caso, el campo que va a tener la llave foránea va a ser el código del departamento. En este caso digo alter table, provincia de constraint, nombre del constraint que le voy a definir. El constraint sirve para definir esto, ¿no? El nombre de los índices, ¿no? En este caso, en el anterior ejemplo era una llave primaria y tiene el nombre, como por ejemplo, acá está, claves, ahí está, C distrito, C postal. En este caso, ahora estamos con provincia, digo reference, referenciado a quién. El reference es básicamente colocar acá el nombre de aquella tabla que solamente tiene llave primaria, ojo. En este caso digo departamento, correcto, departamento, y aquí entre paréntesis colocamos el campo que contiene la llave primaria, que en este caso es código del departamento. Go. Ahí está. Ejecutamos, me dice comandos completados con Excel. Actualizo, refresh, tabla provincia, y ahí está. Ya tengo la llave foránea. Es decir, hay una relación entre departamento y provincia, cuya relación es de 1 a muchos. Este señor tiene la llave primaria y este señor tiene la llave foránea. Ahora procedemos a relacionar en este caso la tabla en el anterior vamos a ponerlo así, ¿ya? Relacionar tablas. Relacionar la tabla departamento con la tabla provincia. De él sale la llave primaria y él recibe la llave foránea. Siguiente, digo relacionar la tabla provincia con la tabla distrito. Alter table, distrito, add, constraint, fk, nombre de la tabla, en este caso se llama distrito, guión bajo y el campo. En este caso el campo en común, si te das cuenta, nos vamos a la tabla distrito, es código de provincia. Foreign key, código de provincia. Reference, referenciado a aquella tabla que tiene la llave primaria, que en este caso es código de provincia de la tabla provincia. Y listo, ejecutamos y ya está. Actualizamos y ahí está.
distrito tiene su llave foránea, código de provincia, lo mismo que provincia, su llave foránea es código de departamento. Actualizamos. Y ahí está. Ahora lo que voy a hacer es crear el diagrama. Clic derecho en la opción diagramas de base de datos, nuevo diagrama. Hacemos un refresh, un actualizar. Y agregamos las tablas. Y listo. Digo, en un departamento hay muchas provincias. Y en una provincia hay muchos distritos. Entonces ya tenemos nuestra lógica de nuestro modelo, en este caso relacional, de nuestra base de datos. Decimos diagrama _b de ubigeo. Actualizamos y ahí está. Entonces, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos virtualizado, ¿sí?, la estructura de esta hoja de cálculo, ¿sí?, donde están los departamentos, donde están las provincias y los distritos. Y lo que vamos a hacer ahora es toda esta información debemos de enviarlo a SQL. Entonces cerramos el Excel, guardamos el avance de nuestro script de la base de datos y ahora debo de proceder a hacer la migración de datos, que es básicamente migrar datos de Excel a SQL. Para eso vamos a utilizar el proceso de ETL, extracción, transformación y carga de datos.